Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 1 de Ahsoka, aperturando esta temporada con sabor a Jedi Masters. Uno titulado como Maestros y Aprendices, con todo el sello de Dave Filoni, referenciando al cine samurái de Kurosawa y a su propio maestro George Lucas. Es así que, continuando con esta tradición única del canal, que revisaremos un total de 48 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 1 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Y mañana, Masters, también revisaremos las del episodio 2, por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio 1 de Ahsoka por si no lo han visto aún. Y arrancamos en primer lugar con las letras en rojo que no habíamos visto en ningún contenido de serie como una intro, y nos ubican en los tiempos de la Nueva República a la par del Mandalorian, con Ahsoka oyendo rumores sobre Thrawn y nos emulan también a las clásicas letras amarillas de Star Wars. Y se nos dice aquí que hay una paz frágil tras la caída imperial, esto como un advenimiento de otra gran guerra que apunta a la próxima película de Filoni. Yeah, you know, never say never. Ojo que la primera escena conecta con Mandalorian 2 en el capítulo El Jedi, ese cuando Ahsoka capturó a Morgan Elsbeth en Corvus, entregándola después a la Nueva República y por eso va apresada en camino a un juicio al cual nunca llega. Así que han pasado días o semanas desde ese suceso del Mando 2. Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn? Claro, la nave transporte lleva el logo de la Nueva República en dorado en sus costados y muestra un estilizado modelo con motores Mon Calamari. De hecho, la nave es un híbrido entre los transportes rebeldes que vimos en Hoth y los de la Resistencia que vimos en los últimos Jedi. En el 4 vemos a los oficiales de la Nueva República con sus clásicos uniformes como los del Regreso del Jedi que también vimos en el Mandalorian. Viendo aquí al Capitán Hale con dos insignias, interpretado por Mark Rolston, quien ya antes incluso estuvo en Tales of the Jedi como el Senador Dagonet. Y también va aquí la primera oficial Jensen Kovic, quienes son desvividos violentamente. Nosotros no somos Jedis. Claro, Baylan Skoll, al ser un superviviente Jedi, transmite un viejo código de la Orden para así abordar la nave. Y curiosamente viaja junto con su padawan Shin Hati en una lanzadera Jedi antigua 634, las mismas que vimos en Clone Wars con su cabina esférica. Y estos Jedi oscuros son en realidad mercenarios, interpretados por Ivana Sagno como Shin Hati, que porta curiosamente una trenza de padawan. Y el maestro Baylan Skoll es interpretado por el recientemente fallecido Ray Stevenson, que es homenajeado en este episodio. Un actor que antes interpretó al Punisher en Marvel o hasta a Volstagg en las cintas de Thor. Y ni qué decir que Ray hizo la voz de Gar Saxon en Rebels y Clone Wars, así que la fuerza lo tenga en su gloria, Masters. Previo a la masacre vemos lo multicultural que es la Nueva República, con soldados humanos y también aliens, cosa que no se veía en el Imperio. Y podemos ver Mon Calamaris, pero también en una secuencia posterior en el Home One, vemos aliens Solostans, Mon Calamari o Twi'leks como Hera Syndulla. Y también vemos en el hangar previo a la matanza A-Wings y múltiples X-Wing T-65, ambos pintados con azul y amarillo que son los colores de la Nueva República, de ahí que sus guardias porten los mismos colores. En el 10 la rima no podía ser más evidente con el maestro Filoni, dándonos otra brutal escena del pasillo para presentar a Baylan Skoll con una masacre contra los neorepublicanos, rimando con lo que vimos con Maul en el final de Clone Wars y desde luego con la clásica escena del pasillo de Darth Vader en Rogue One. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Y Baylan libera a Morgan Elsbeth usando la fuerza en la terminal de acceso, algo que es pocas veces visto. Y la magistrada vuelve tras Mando 2, interpretada por Diana Lee Inosanto, ahijada y sobrina del mítico Bruce Lee. Y el título del episodio, como Maestros y Aprendices, en plural en español, apunta tanto a Baylan y Shin en la oscuridad como a Ahsoka y Sabine en la luz. Así volvemos a ver a Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, y de inmediato al entrar al templo aquí en el planeta Arcana, aplica una clásica maniobra para abrir un hoyo en el suelo con sus dos sables, tal y como lo hizo en el final de Clone Wars para escapar de la Orden 66. Esto parece un trabajo para la vieja confiable. Lo curioso es que este templo antiguo, donde busca el mapa sobre el destino de Thrawn tras interrogar a Elsbeth, es en realidad una ruina de las Hermanas de la Noche de Dathomir, a las cuales la magistrada pertenece. No nos olvidemos que estas brujas fueron masacradas por los separatistas y el general Grievous en Clone Wars, esto hasta la extinción, y solo hay unas pocas supervivientes como Elsbeth o la hermana Merrin de Jedi Survivor, que son capaces de usar su magia levantamuertos. En el 15, estos templos en Concept Arts originalmente se pensaron como templos antiguos de los Zeffo que vimos antes en el videojuego de Jedi Fallen Order, aunque como se menciona en el episodio fue en realidad una ruina de las Hermanas de la Noche, así que no son Zeffo.
Desde luego, Filoni como director en esta escena con Ahsoka descubriendo el mapa en medio de un acertijo evoca mucho como un homenaje a las cintas de Indiana Jones descubriendo ruinas antiguas. Después de todo, Indiana y Star Wars fueron creadas por George Lucas y Filoni es su padawan. Y cuando Ahsoka es atacada, no solo la vemos usando su clásica pose de Dark Eye, emulando muchos de sus movimientos de Rebels, sino que es atacada por droides asesinos HK, los mismos que servían a Elsbeth desde el Mandalorian 2, y estos droides cargan electrobáculos capaces de cruzarse con un sable de luz, tal como los usaban los Magnaguardias en las precuelas. Es así que en el turbulento escape en Arcana, Ahsoka es rescatada viendo de nuevo su clásica lanzadera Jedi T6, una que vimos antes en Clone Wars y en Rebels. Pero lo mejor, Masters, es que ella lleva de copiloto a una reliquia de la Orden Jedi, el droide Huyang, quien le enseñaba a todos los niños iniciados como un día lo fue Ahsoka en su novela, justo a cosechar sus cristales Kyber y construir sus sables de luz yendo hasta el planeta Ilum, esto como también se ve en la serie de Clone Wars. Así que Lady Tano rescató al droide tras la caída de los Jedi, y curiosamente su voz en inglés es de nuevo interpretada por el ex Doctor Who David Tennant. En el 21 entendemos cómo Ahsoka hacía misiones para la Nueva República todo este tiempo, viviendo como una nómada en su nave al menos los últimos años. Y esto pues conecta hasta con Rebels, y justo la llaman para reportarle el incidente de la liberación de Elsbeth usando el sobrenombre de Fulcrum, su alter ego que usó como jefa de la inteligencia al lado de Bail Organa en la rebelión temprana, tanto en la novela de Ahsoka como en la serie de Rebels. Y el crucero capital al que llega Ahsoka no es otra que el legendario Home One Masters, el crucero Mon Calamari que peleó en la batalla de Endor, justo donde iban a bordo Mon Mothma y el almirante Akbar, siendo ahora esta nave manejada por la general Hera Syndulla. Es ahí que Ahsoka se encuentra con otra ex rebelde, la general Twi'lek, y Hera porta aquí el logo del Fénix en su chamarra y su insignia de 5 puntos como una general. Y justo Syndulla es interpretada por Mary Elizabeth Winstead Masters, la esposa de la vida real del amo del terreno alto Ewan McGregor. Hello there. Y no sé si lo notaron, Masters, pero las referencias son tan finas que Hera, Huyang y Ahsoka tienen justo su reunión en la misma sala de audiencias del Home One, en la que un día, pero 5 años atrás, Luke, Han, Leia, Chewbacca, Lando y el resto de los rebeldes planearían ahí su ataque a la segunda estrella de la muerte como lo vimos en el regreso del Jedi. Y aquí Ahsoka y Hera nos confirman que tras su desaparición en Lothal en el final de Rebels, se les dio por muertos al gran almirante Thrawn y al Jedi Ezra Bridger durante los últimos casi 9 años, así que por eso nadie los había buscado, y porque tampoco tenían una pista sobre ellos hasta ahora. Y lo doblemente curioso de esto es que a Thrawn lo señala Ahsoka como el último gran almirante desaparecido del Imperio, y ojo que sabemos que había 12 grandes almirantes, así que en estos tiempos, 5 años después de la derrota en Endor, esto quiere decir que la otra gran almirante Rey Sloane, que huyó a la regiones desconocidas en las novelas de Aftermath, posiblemente en estos tiempos ya esté muerta, Masters. Algo que hace todo sentido porque no la vimos en Mando 3 en ese consejo en las sombras. En el 26, ojo, porque el hecho de que los malos busquen a Thrawn en otra galaxia, per se le da la esperanza a los buenos de que Ezra esté en el mismo sitio. Así que donde esté uno, está el otro hacia el camino Perinea, Masters. Y bueno, esto no podría estar más plagados de referencias a Rebels al ser Ahsoka una Rebels temporada 5, Masters. Viendo de nuevo la capital de Lothal el día que se presentó el mural de los héroes que liberaron ese planeta. Justo Ezra, Sabine, Chopper, Zeb, Hera y el fallecido Kanan Jarrus, los protagonistas y el mismo mural que vimos en el epílogo de Rebels. Y también vemos que el gobernador de Lothal sigue siendo el ex rebelde Ryder Asadi, quien presenta justamente aquí el mural. Y lo mejor es que él de nuevo lo interpreta en su voz la misma de Rebels, el actor Clancy Brown. Y si nos fijamos en el mensaje de Asadi hablando de la liberación de Lothal orquestada por Ezra Bridger, no solo nos recuerda al final de la temporada 4 de Rebels, sino que este nuevo mensaje es transmitido por la Holonet por esas holocámaras droides que son idénticas solo en color azul a las que vimos en el Senado en la amenaza fantasma. Y por si fuera poco, el ahora senador Jai Kell, justo al que presenta Asadi, es el mismo personaje que vimos en Rebels que estaba en la Academia Imperial en Lothal, uno que después sería un rebelde del grupo de Asadi. El 30, la presentación de la incomprendida Sabine Wren, interpretada por Natasha Liu Bordizzo, esto en su colorido speeder por las calles de Lothal, no solo es genial por la música rock de Kevin Kiner, presentándola como toda una rebelde sin causa, sino que podemos ver que Sabine tiene en su casco varios Lotcat pintados, y también en su chamarra ella tiene el logo del Fénix rebelde que ella misma diseñó. Y es curioso que la policía de Lothal use los nombres códigos de los espectros que antes usaba toda la tripulación del fantasma. Esto como lo hace el Capitán Porter neorepublicano, pero lo mejor es que con ello se canoniza una nave de Legends, el E-Wing, uno que se vio en los cómics de los 90s de Dark Empire.
Si nos fijamos, los droides de los E-Wings, los astromecánicos modelo RD, los cuales también se ven en la flota republicana, son idénticos a las figuras de acción de R2-D2 de los 70s, esto como una retroreferencia. Y con los malos también vemos aquí que hay un nuevo inquisidor superviviente, uno que sirve para Morgan Elsbeth y Baylan, esto de nombre Marrok Masters. Y con esto tenemos a otro ex Jedi superviviente que al menos conoció a Vader en su Inquisitorius. Y el cuarto de Sabine en la torre de comunicaciones, que un día fue el hogar de su amigo Ezra Bridger en Rebels, es en realidad otro mar de referencias. Esto claro con sus grafitis artísticos clásicos de ella, con Lotcats, lobos de Lothal o anti-Stormtroopers, al igual que con un Lotcat de carne y hueso y varios cascos diversos de Scout y Stormtroopers. Pero también hay otro casco de un Scout pintado como lo vimos en Rebels, y ni qué decir, Masters, de su clásica armadura mandaloriana. Y Filoni nos pega la nostalgia con Sabine viendo el mensaje que le dejó el Jedi Ezra Bridger, interpretado aquí por el actor Iman Esfandi. Lo curioso es que palabra por palabra es el mismo mensaje del epílogo de Rebels. Y ojo que Ezra la considera como su hermana, Masters, así que esto acaba con teorías de romance entre ambos. Más que los otros, necesito que tú lo entiendas. Ezra. Pero eres como mi hermana. Y lo que es mejor es que antes del mensaje de Ezra, podemos oír las partituras de Kainer del emocional tema de Rebels también visto en su final. Perdón por desaparecer. Y vemos aquí que se reinterpretan varias escenas también del epílogo de Rebels, cuando Sabine ve llegar la nave de Ahsoka Tano escoltada por 2 X-Wings, aunque aquí ella está con pelo largo. Y ahora sabemos que en estos 9 años desde el final de Rebels, la Mandaloriana se convirtió en la aprendiz Jedi de Ahsoka. Esto claro, tras haber entrenado y dar sus primeros pasos con Ezra y Kanan. Y así descubrimos que Ahsoka y Sabine ya tienen varios años de haberse separado y que básicamente Tano abandonó su entrenamiento. Pero justo en la T6 podemos ver que en su dormitorio Sabine dibujó más Lotcats y hasta un graffiti del dios Chopper. Desde luego, la relación entre maestra y aprendiz está más que fracturada y hasta Sabine le reclama que no le hizo las cosas fáciles. Después de todo, la senda Jedi jamás lo ha sido, Masters. Pero esto nos comprueba que Sabine sí puede llegar a ser una Jedi pese a no ser sensitiva aún. Porque ya en Rebels, el propio Filoni, mediante Kanan Jarrus, nos dijo en la temporada 3 que sí, cualquiera puede serlo, y que Sabine puede ser sensitiva si desbloquea su conflicto interno. O tal vez como ella no tiene la fuerza, no crees que pueda hacerlo. No. La fuerza reside en todos los seres vivos, pero debes abrirte a ella. Sabine está bloqueada, su mente está en conflicto. Con el acervo de Huyan como maestros de niños Jedi para construir sus espadas los últimos 500 años, esto claro conecta de inmediato con Clone Wars, pero también con varios cómics. Y es mediante este droide como saben que un ex Jedi, o sea Baylan, es su enemigo. Aunque con esto ahora descubrimos que Shin fue tomada como su aprendiz después de la Orden 66. En el 41, Master, si extrañaban las precuelas, Filoni nos da una estampa como sacada del episodio 1 con Darth Maul rastreando a los buenos con droides espías. Tal y como ahora, Shin rastrea desde su nave con un droide a Sabine Wren en Lothal. Así que esto es una buena rima entre ambos contenidos. Y cuando Ahsoka se queja con Hera de lo terca que es su aprendiz, ella le recuerda que es mandaloriana. Tal y como Kanan en la temporada 3 de Rebels se quejó con Hera cuando él la entrenó. Están... Mandaloriana. ¡Ay, mucho! Y Hera nos lleva a rememorar justo al maestro de Ahsoka, al mismísimo Anakin Skywalker. Esto cuando le dice que seguro ella fue difícil para su propio maestro, cosa que claro, sí lo fue. Pero eso también nos evoca a Clone Wars con las palabras de Ahsoka, porque ella se alejó de la Orden Jedi al perderle la fe, y por eso nunca pudo terminar su entrenamiento, aunque todo lo que aprendió con Anakin le sirvió para salvarse de la Orden 66. Pero justo Lady Tano repitió el mismo patrón con Sabine, alegándose de ser su mentora por sus propias razones. Así que la Togruta sigue cargando mucho de su pesar de la guerra de los clones. Y mientras Sabine intenta descifrar el mapa en su casa, podemos ver un montón de discos de datos debajo del holograma, que son igualitos donde Leia Organa guardaría los planos de la Estrella de la Muerte en la Star Wars original. En el 45, cuando Sabine descifra el mapa, por fin sabemos que Ezra y Thrawn desaparecieron todo este tiempo dando un salto a ciegas con los Purgils hasta otra galaxia, que es completamente distinta de donde habitan rebeldes o imperiales, Masters. Viendo así una primera referencia a otra galaxia dentro del canon, y de ahí pues que los dos lleven casi una década en exilio. Y claro, en la escena final vemos que Sabine toma el sable verde que antes fue de Ezra y que pasó a su poder cuando el Jedi se entregó ante Thrawn. De ahí que la Mandaloriana se haya vuelto una experta con él, fuera de que entrenó con Kanan, Ezra y Ahsoka en el manejo con el sable de luz.
Y así vemos el duelo lothal entre las dos aprendices, teniendo aquí un aire muy samurái en sus cortes, Masters, donde curiosamente Shin-Hati hace ver muy mal a Sabine hasta el punto de darle un corte casi mortal, donde si nos fijamos su hoja de plasma no es totalmente de un bello rojo carmesí, sino ligeramente más naranja, en algo que el propio Filoni explicó en entrevista que fue una variación del rojo totalmente intencional. Y en el 48, en nuestra reflexión final, este episodio es en realidad una historia de maestros y aprendices, pero esto también lo vuelve un homenaje de Dave Filoni a su mentor George Lucas, mostrando aquí uno de sus trabajos más pulidos y más puros de Star Wars. Y lo mejor de todo, Masters, es que siembra aquí el conflicto que definirá esta era de la Nueva República, con todos estos héroes intentando detener a Thrawn como el máximo villano, algo pues que ante la venida del heredero del Imperio promete muchísimo. Pero si también te interesa ver el todo explicado de este episodio 1 y 2 de Ahsoka, o todas las curiosidades del capítulo 2, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales cuando hayan sido publicadas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Ahsoka.